considera una característica exclusiva. ¿Por qué yo, como filósofo hegeliano, estoy tan fascinado por la mecánica cuántica? Lo que encontramos en la física cuántica es algo que generalmente se considera una característica exclusiva del universo simbólico, a saber, un movimiento autorreflexivo de incluir la propia posición subjetiva del observador en la serie de fenómenos observados. Recordemos el famoso juicio infinito de Hegel: el espíritu es un hueso. ¿Cómo funciona? En lugar de argumentar, desde la distancia segura de un observador, que el espíritu no puede reducirse a un hueso, comienza respaldando la afirmación: el espíritu es un hueso, cuya reacción, de nosotros, los observadores, es la conmoción. Experimentamos esta afirmación como una tontería flagrante, como negatividad radical relacionada con uno mismo, pero es solo a través de la experiencia de la sinsentido/diagonal negatividad de esta afirmación que llegamos al espíritu, porque el espíritu es una negatividad que se relaciona a sí misma y que me abarca en mi postura subjetiva. ¿Qué tiene esto que ver con la mecánica cuántica? Vamos a sumergirnos directamente in medias res. El hecho de que una partícula, por ejemplo, un electrón, tome todos los caminos posibles cuando viaja del punto A al punto B significa que esta partícula se divide e interactúa consigo misma, no solo con otras partículas circundantes. No hay que perder de vista el eco especulativo hegeliano de esta formulación. Lo que aparece como la interacción de elementos externos entre sí resulta ser la interacción de un elemento consigo mismo. La consecuencia última de este enfoque fue puesta de manifiesto por Beecher Feynman en su artículo clásico de 1949, donde introdujo su noción de positrón como si fuera en realidad un electrón que retrocede en el tiempo. La disyuntiva promulgada por Feynman es: si aceptamos retroceder en el tiempo, toda la imagen se simplifica, un elemento es suficiente. En la aproximación de la teoría relativista clásica, la creación de un par de electrones, electrón A, positrón B, podría representarse por el comienzo de dos líneas del mundo desde el punto de creación. 1. Las líneas del mundo del positrón continuarán hasta que aniquile otro electrón, C, en un punto del mundo 2. Entre los tiempos T1 y T2 hay entonces tres líneas del mundo, antes y después solo una. Sin embargo, las líneas del mundo de C, B y A juntas forman una línea continua, aunque la parte de positrones B de esta línea continua se dirige hacia atrás en el tiempo. Seguir la carga en lugar de las partículas corresponde a considerar esta línea continua del mundo como un todo en lugar de dividirla en sus partes. Es como si un bombardero que vuela a baja altura sobre una carretera viera de repente tres carreteras y solo cuando dos de ellas se juntan y desaparecen de nuevo se da cuenta de que simplemente ha pasado por encima de una larga curva en una sola carretera. Por supuesto, no estoy calificado para juzgar la validez científica de esta línea de pensamiento. Todo lo que estoy diciendo es que, desde mi punto de vista hegeliano, funciona perfectamente. Lo que aprecio especialmente en él es que lo que parecía ser otro elemento positivo de la realidad, el positrón, es captado como algo que difiere de su opuesto solo por su diferente línea temporal. Y, arriesgarse a saltar a otro dominio, ¿no es también una forma adecuada de rechazar el dualismo del bien y el mal? El Dios bueno mismo retrocede en el tiempo, se convierte en malo, el Dios de la ira y la furia del Antiguo Testamento, y luego se vuelve a la bondad, al amor, solo cuando nace en /diagonal como hombre en Cristo. ¿Cómo debería estructurarse la realidad para que tales paradojas sean posibles? Para explicar el estado actual de un sistema físico, el enfoque científico habitual necesita dos elementos: la situación original, condiciones de contorno, y las leyes que determinan la evolución de la situación original hasta su estado actual. Apoyándose en Wheeler y otros, Hertog 1. Añade un tercer elemento, la observación, un observador que no es solo un testigo pasivo, sino que centra la atención en algunas partes del estado observado por medio de la formulación de preguntas y de esta manera regula, incluso dirige, la evolución de un sistema. Incluso cuando se trata de la evolución pasada, el tríptico evoca la idea de que esta gran pregunta /diagonal de los orígenes del universo /diagonal atrae retroactivamente a la existencia a aquellas pocas ramas de la historia cosmológica que tienen propiedades que están siendo observadas.
La observación en cosmología cuántica es una parte indispensable del proceso continuo a través del cual la realidad física y la teoría física, argumentamos, surgen. 188 a 9. Por lo tanto, la cosmología cuántica implica un sutil elemento de retroceso en el tiempo. Uno no sigue el universo de abajo hacia arriba, hacia adelante en el tiempo, porque ya no supone que el universo tiene una historia objetiva independiente del observador, con un punto de partida y una evolución definidos. Muy por el contrario, en el tríptico está incorporada la idea contraintuitiva de que, en algún sentido fundamental, la historia en el nivel más profundo emerge hacia atrás en el tiempo. Es como si un flujo constante de actos cuánticos de observación esculpiera retroactivamente el resultado del Big Bang, desde el número de dimensiones que crecen hasta los tipos de fuerzas y partículas que surgen. 189. Lo primero que hay que añadir aquí es que la temporalidad en los procesos cuánticos es doble. El movimiento hacia atrás, un colapso reciente cambia /diagonal reconstruye retroactivamente el pasado. Tiene que ser complementado con un movimiento hacia adelante en el tiempo no menos paradójico. John Wheeler, el físico arquetípico de la física para los poetas, complicó aún más las cosas e imaginó un experimento de elección diferida. El experimentador decide si dejar ambas rendijas abiertas o cerrar una después de que el electrón ya haya pasado a través de la barrera, con los mismos resultados. Los electrones parecen saber de antemano cómo el físico elegirá observarlos. Este experimento se llevó a cabo a principios de la década de 1990 y confirmó la predicción de Wheeler. Si leemos la historia del cosmos de abajo hacia arriba, entonces el enigma de la improbabilidad de la vida inteligente en la Tierra sigue sin resolverse. ¿Cómo fue posible que nuestro cosmos, que existió miles de millones de años antes de que surgiera la vida en la Tierra, esté compuesto de una manera tan extremadamente improbable que la vida en la Tierra sea posible? La respuesta que se impone es, por supuesto, Dios y la teleología. Alguna fuerza superior tenía que dirigir la evolución del cosmos en la dirección de la posibilidad de la vida inteligente. Pero en el enfoque de arriba hacia abajo, la distribución de probabilidad no tiene importancia porque, nosotros, ya hemos medido que vivimos en un universo con 3 grandes dimensiones de espacio. 199, o, como diría Lacan, una carta siempre llega a su destino no por alguna teleología oculta que garantice este resultado, sino porque el destino es retroactivo. El destino de una carta es contingente, pero el punto en el que una carta llega contingentemente es su destino. Pero Hertog da aquí un paso más allá que me parece problemático. Dice que los biólogos también pueden usar este conocimiento /diagonal al que se llega a través del razonamiento hacia atrás en el tiempo /diagonal para influir en las ramificaciones futuras. Por lo tanto, no se trata solo de que a nivel cuántico, el universo diseña su propia bioamabilidad. 255. Es también que los científicos están empezando a prever leyes hipotéticas y luego a diseñar sistemas en los que surgen. 261. Y esto significa que nosotros, la humanidad, estamos en el amanecer de una nueva era, la primera de su tipo en la historia de la Tierra, y tal vez incluso del cosmos, en la que una especie intenta reconfigurar y trascender la biosfera en la que ha evolucionado. Haciéndose eco de Hannah Arendt, de simplemente experimentar la evolución, estamos haciendo la transición hacia la ingeniería y, con ella, nuestras humanidades. 263. Creo que esta idea malinterpreta la intención de Arendt, cuando enfatiza nuestra finitud y arraigo, de la humanidad, en la Tierra. Arendt habla como una heideggeriana para quien la idea misma de diseñar la evolución, con ella, nuestra humanidad es el peligro al que nos enfrentamos hoy, cuando diseñamos la naturaleza, incluida nuestra propia naturaleza, la humanidad se acaba porque, por definición, no puede ser diseñada. Más bien, somos arrojados a ella. Y el punto heideggeriano de Arendt es que nuestra relación con la realidad como objeto de ingeniería está enraizada en una cierta revelación del significado del ser que representa un nihilismo autodestructivo absoluto. La idea de que el coraje de nuestras preguntas y la profundidad de nuestras respuestas nos permitiría navegar por el planeta Tierra de manera segura y sabia hacia el futuro. 266. Además, me parece totalmente problemática la visión de un paso suave de los colapsos cuánticos espontáneos /diagonal impredecibles a tener una visión general de las superposiciones y luego decidirse por una de ellas que se
ajuste a nuestros intereses. Desde un punto de vista cuántico, la miríada de caminos que se bifurcan hacia el futuro ya están ahí fuera, como un paisaje de posibilidades. Algunos futuros pueden incluso parecer bastante plausibles. Sin embargo, debemos aprender del pasado que el azar interfiere constantemente, lo que lleva a la historia a tomar giros inesperados. 264. Sin embargo, la libertad no es una contingencia impredecible, sino una necesidad libremente impuesta, el acto de decisión que no puede reducirse a sus causas, mientras que un colapso cuántico es, por definición, un punto en el que interfiere el azar. Además, si nuestra insuperable finitud significa algo, significa precisamente que a priori no podemos adquirir una clara visión global de nuestra situación. Para ello tendríamos, por así decirlo, que pisarnos los hombros y mirarnos desde fuera. El enfoque de arriba hacia abajo significa que nuestra evolución ya se ha colapsado en nuestro estado actual y no podemos ver de antemano que superposiciones están contenidas como no colapsadas en nuestro estado actual. A la noción de finitud también se le podría dar un giro diferente. Una idea simple pero convincente circuló recientemente en algunos medios. Dado que hay un número limitado de sonidos que se pueden usar para componer una canción, y dado que ya se escribieron millones de canciones, hoy en día es prácticamente imposible evitar el plagio. Básicamente todas las canciones posibles ya estaban escritas. ¿Ocurre lo mismo con la filosofía? ¿Están ya formuladas todas las posturas filosóficas básicas? Sin embargo, la paradoja aquí es que la experiencia del espacio de las canciones como potencialmente infinito se basa en nuestra propia finitud. Solo si fuera posible salir de nuestra finitud y captar el espacio de las canciones posibles desde una perspectiva externa, seríamos capaces de ver su finitud. El infinito es, por lo tanto, estrictamente una categoría enraizada en nuestra finitud, como en la mecánica cuántica, en la que la multiplicidad de superposiciones parece infinita precisamente porque no podemos salir de nosotros mismos y captar la totalidad del universo objetivamente. Aquí entra en juego la noción de holograma. La última encarnación de la holografía prevé que todo lo que experimentamos en las 4 dimensiones es, de hecho, una manifestación de una realidad oculta situada en una delgada porción del espacio-tiempo. 212. La visión de Platón se pone patas arriba. Todo lo que hay que saber sobre las cuerdas y la gravedad en un universo cuatridimensional anti-de Sutter puede ser encriptado en interacciones cuánticas de partículas ordinarias y campos que se encuentran completamente en la superficie límite tridimensional. El mundo de la superficie funcionaría como una especie de holograma barra diagonal. Barra diagonal es casi como si pudieras aprender todo sobre el interior de una naranja analizando meticulosamente su piel. 225, sin embargo, no tiende la cosmología holográfica a reducir la tensión de paralaje a la dualidad clásica de la verdadera realidad básica de un holograma y la realidad estándar de nuestro universo en expansión. Sí, como postula la cosmología holográfica, la superficie de nuestras observaciones es en cierto sentido todo lo que hay. Entonces esto se basa en la operación hacia atrás en el tiempo que es el sello distintivo de la cosmología de arriba hacia abajo. La holografía nos dice que hay una entidad más básica que el tiempo, un holograma, de la que emerge el pasado. El universo en evolución y expansión sería una salida, no una entrada en un universo holográfico. 243. ¿Hasta dónde podemos llegar en esta dirección? John Wheeler es famoso por proponer la frase el ello a partir del bit, cada ello, cada partícula, cada campo de fuerza, incluso el propio continuo espacio-tiempo y deriva su función, su significado, su propia existencia enteramente, aunque en algunos contextos sea indirectamente, de las respuestas provocadas por el aparato a las preguntas de sí o no, a las elecciones binarias, a los bits. ¿No es esta fórmula la versión científica última de la premisa ontológica fundamental de la metafísica occidental? Todo lo que existe en la realidad, cualquier ello, es el resultado de algún bit, de una matriz lógica cognitiva. Si seguimos este camino, terminamos en una nueva versión del idealismo, la red atemporal de qubits de la que emerge eso, nuestra realidad. De modo que la realidad última puede pensarse mejor como un reino matemático que puede informar a la física pero que no tiene por qué existir como tal. 247.
La información cuántica inscrita en un holograma abstracto y atemporal de qubits entrelazados forma el hilo que teje la realidad. Es como si hubiera un código, operando en innumerables qubits entrelazados, que produce la realidad física. 244-5. Esta realidad básica de los qubits está al mismo tiempo en el pasado y en nuestro futuro, ya que aún no somos capaces, no solo de descubrirlo sino simultáneamente, de crearlo. La holografía sitúa el verdadero origen del universo en un futuro lejano, porque solo el futuro lejano revelaría el holograma en todo su esplendor. 245. ¿Qué queda aquí de la idea darwiniana de que no las leyes como tales, sino su capacidad de cambiar y transmutar, tendrían la última palabra? 246. ¿Qué queda de la idea de superar la separación entre las dinámicas de ley y las condiciones de contorno ad hoc como una propiedad fundamental de la naturaleza? 80. O, como dijo Hawking, para la ciencia física clásica. La física teórica habrá logrado su objetivo cuando hayamos obtenido un conjunto de leyes dinámicas locales. Considerarían que la cuestión de las condiciones límite del universo pertenecía al reino de la metafísica o de la religión. Pero no tendremos una teoría completa hasta que podamos hacer algo más que simplemente decir que las cosas son como son porque eran como eran. 82. La única alternativa a esta visión idealista, o, más bien, a su necesario complemento, es una autolimitación, es decir, la afirmación de que vivimos en un trozo de espacio-tiempo, rodeados de un océano de incertidumbre sobre el que, bueno, debemos permanecer en silencio. 247. Por lo tanto, hay un límite para nuestro cosmos, el límite que no reside en sus límites exteriores, sino que está implícito en la misma posición en la que nos encontramos como observadores y desde la cual, en un enfoque de arriba hacia abajo, reconstruimos el cosmos. Esta habría sido la versión de la cosmología cuántica del juicio infinito hegeliano. Todo el cosmos externo es igual, o es correlativo a el ojo del observador. Lo que estos pensamientos contraintuitivos implican es que la filosofía regresa con fuerza a la física cuántica actual. La vieja pregunta, no solo ignorada sino directamente prohibida por Bohr y la ortodoxia de Copenhague, ¿cuál es el estatus ontológico de las funciones de onda? Es respondida hoy por la afirmación de que las ondas cuánticas describen el mundo en algún tipo de nivel de preexistencia. 88. Ya que lo que existe en barra diagonal como nuestra realidad son solo los resultados del colapso de las superposiciones cuánticas. En este nivel de preexistencia, las partículas siguen todos los caminos posibles cuando se mueven de un punto a otro. 90. En un experimento de doble rendija, los electrones individuales siguen no uno, sino todos los caminos posibles desde el arma hasta la pantalla. Un camino lleva al electrón a través de la rendija izquierda, otro a través de la derecha, de regreso a través de la izquierda, en un giro en U, y a través de la rendija derecha una vez más. 91. No podríamos decir lo mismo de cómo se forma la identidad sexual de un sujeto, en su mayoría, se colapsa en una forma particular, gay, hombre heterosexual, lesbiana. Pero para entender cómo surgió esta forma tenemos que aceptar que el sujeto representó todas las formas posibles, y que estas formas superpuestas continúan resonando en la forma final. 2. Alenka Supani escribió, en el teatro, comenzamos con repeticiones, porque los ensayos se llaman repeticiones, y terminamos con la premiere, con la primera representación o la primera noche. Las repeticiones no repiten una primera ocurrencia, sino que conducen a ella. 3. Podemos decir, de manera similar, que las superposiciones de ondas son como repeticiones teatrales que preparan el fondo para el estreno en su colapso. Tales paradojas indujeron sorprendentemente a Hawking, que por lo demás despreciaba la filosofía. A volver a ella, necesitamos una nueva filosofía para la cosmología. 167, barra diagonal. Barra diagonal. Una perspectiva cuántica adecuada barra diagonal sobre el universo barra diagonal conducirá a una filosofía diferente de la cosmología en la que trabajemos de arriba hacia abajo, hacia atrás en el tiempo, comenzando desde la superficie de nuestra observación. 175. Podemos aplicar el enfoque de arriba hacia abajo al universo mismo, de modo que tenga múltiples pasados. La respuesta final de Hawking es sí,
La premisa de su nueva filosofía es que debemos abandonar la idea de que el universo tiene un estado clásico global. Vivimos en un universo cuántico, por lo que debería describirse mediante una superposición de historias a la Feynman, cada una con su propia probabilidad. 174, o, citando la paráfrasis de Ertog. Deberíamos adoptar una visión cuántica completa no solo de lo que está sucediendo dentro del universo, las funciones de onda de las partículas, las cuerdas, etc., sino del cosmos en su conjunto, /diagonal. /diagonal deberíamos pensar en el universo como una superposición de muchos espacio-tiempos posibles. Por lo tanto, un universo cuántico es incierto incluso en las escalas más grandes, en escalas mucho más allá de nuestro horizonte cosmológico, como las asociadas con la inflación eterna. Y esa borrosidad cósmica a gran escala pone una bomba bajo el fondo eterno que los aficionados al multiverso asumen que existe. 174. Esto significa que no debemos imaginar el Big Bang como una singularidad que luego explota, sino como una borrosidad primordial en la que el tiempo se dobla en el espacio. 130. O, como Ertog cita el Parsifal de Wagner, apenas me muevo, pero parece que he llegado lejos. Ya ves, hijo, aquí el tiempo se convierte en espacio /diagonal zum Raum wird hier 18. 72. O, citando a Ertog, en el universo primitivo, los efectos cuánticos habrían difuminado la distinción misma entre el espacio y el tiempo, haciendo que sufrieran una pequeña crisis de identidad, con intervalos de tiempo que a veces se comportaban como intervalos de espacio y viceversa. 94. La singularidad en el fondo del universo clásico, ese evento sin causa que aparentemente puso el comienzo fuera de la ciencia, es reemplazada por un origen cuántico suave y redondeado que cumple con las leyes de la física en todas partes. 95. El hecho de que no exista una singularidad pura del principio absoluto en el que se rompan todas las leyes de la naturaleza implica otra conclusión radicalmente contraria a la intuición. No hay un nivel cero en el que las cosas, o, más bien, los procesos, simplemente sucedan sin se observa algún sentido. Incluso el pasado más remoto es generado retroactivamente por un observador. Lo que importa no es lo que es más probable en la teoría, sino lo que es más probable que se observe. Las historias cosmológicas que no producen observadores no cuentan cuando comparamos nuestras teorías con nuestras observaciones. 127. Sin embargo, ¿hay universos diferentes para diferentes observadores? ¿Cómo nos ubicamos en esta multitud de observadores? Einstein demostró que la gravedad es una manifestación del espacio-tiempo deformado. La holografía va más allá y postula que el espacio-tiempo deformado está tejido a partir del entrelazamiento cuántico. 235. ¿En qué sentido preciso los enredos se producen solo para los observadores? Comencemos con la noción de entropía, un concepto que se asocia más comúnmente con un estado de desorden, aleatoriedad o incertidumbre. La entropía es fundamental para la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía de un sistema aislado dejado a la evolución espontánea no puede disminuir con el tiempo. Como resultado, los sistemas aislados evolucionan hacia el equilibrio termodinámico, donde la entropía es más alta. Una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica es que tales procesos son irreversibles. En 1928, Arthur Eddington se esforzó por explicar la naturaleza del tiempo, el orden y el universo en términos de entropía. Si tomas una baraja de cartas tal como viene del creador y la barajas durante unos minutos, desaparece todo rastro del orden sistemático original. El pedido nunca volverá por mucho tiempo que barajes. Solo hay una ley de la naturaleza, la segunda ley de la termodinámica, que reconoce una distinción entre el pasado y el futuro. Su sujeto es el elemento aleatorio de una multitud. Una medida práctica del elemento aleatorio que puede aumentar en él. Universo pero nunca disminuir se llama entropía. De esta manera, Eddington ofrece una explicación termodinámica de la flecha del tiempo. Una dirección del tiempo emerge de una entropía creciente irreversible. En esta línea, Carlo Rovelli afirma que el tiempo es un efecto de nuestra ignorancia. No podemos verlo todo, no podemos acceder a una visión total de la realidad. Si pudiera tener en cuenta todos los detalles del estado exacto y microscópico del mundo,
¿desaparecerían los aspectos característicos del fluir del tiempo? Sí. Si observo el estado microscópico de las cosas, entonces la diferencia entre el pasado y el futuro se desvanece. 4. ¿Por qué? Porque los cambios regulados por las leyes físicas son simétricos entre el futuro y el pasado. 30. De nuevo, ¿por qué? Debido a la creciente entropía del pasado al futuro, toda la diferencia entre el pasado y el futuro puede atribuirse únicamente al hecho de que la entropía del mundo era baja en el pasado. 125. Sin embargo, la entropía, desorden creciente, aparece solo si medimos un punto de partida como el del orden. Toda configuración es particular, toda configuración es singular, si nos fijamos en todos sus detalles. 29. Robelli evoca aquí una breve novela de ciencia ficción, en coautoría con Olain Cones y dos de sus amigos, en la que Charlotte, la protagonista, logra tener por un momento una totalidad de información sobre el mundo, sin difuminarse. Se las arregla para ver el mundo directamente, más allá del tiempo. 123. Y cuando vuelve gradualmente a nuestra imagen borrosa de la realidad, retrocede en el tiempo. Pero, no implica la indeterminación cuántica que la realidad es en sí misma borrosa, confusa, de modo que la limitación de nuestras observaciones se basa en la incompletitud de la realidad misma. Robelli generalmente se opone a nuestras fantasías confusas sobre la supuesta libertad del futuro. 48. Pero él mismo escribió, la indeterminación cuántica intrínseca de las cosas produce una difuminación que asegura, contrariamente a lo que la física clásica parecía indicar, que la imprevisibilidad del mundo se mantenga incluso si fuera posible medir todo lo que es medible. 123. Y, arriesgando incluso un paso más allá, ¿no apunta esta imprevisibilidad no hacia la libertad, hacia algún tipo de apertura del futuro? Esta imprevisibilidad significa la imprevisibilidad del colapso de una función de onda, y el gran problema que acecha toda la historia de la física cuántica es, ¿cómo ocurre este colapso? En la interpretación de mundos múltiples de la mecánica cuántica, la brecha ontológica entre las ondas cuánticas y nuestra realidad ordinaria desaparece. Solo hay ondas cuánticas con todas sus versiones superpuestas actualizadas. Basándose en esta idea, Sonkyo postuló que desde un punto de vista objetivo, imposible, podríamos dar una descripción determinista completa de la realidad. El problema es que no sabríamos a cuál de los múltiples mundos pertenecemos, es decir, dónde estamos nosotros, los observadores, en esta multitud de mundos. ¿No es este el problema con el cogito cartesiano? El sujeto reducido a un mero observador no tiene lugar en la realidad externa determinada mecánicamente, y solo existe como sujeto si no tiene lugar en ella. Lacan lo sabía cuando escribió que la ciencia moderna se basa en la exclusión del sujeto. ¿Cómo resolver esta paradoja? Una vez más, debemos postular que la visión objetiva que daría una descripción determinista completa de la realidad no solo es inaccesible para nosotros debido a nuestra finitud, porque somos parte de la realidad, sino, mucho más radicalmente, porque la realidad en sí misma no es todo, porque no existe como una totalidad sin una barrera inmanente. Robelli lo sabe, por lo que define la realidad como una multiplicidad de mundos, cada uno de los cuales está enraizado en el punto de vista de un observador particular. No hay una realidad independiente. Robelli también tiene razón al rechazar la idea de que esta multiplicidad implique una versión de la interpretación de los muchos mundos de las oscilaciones cuánticas. Sin embargo, parece quedar atrapado en la paradoja filosófica tradicional cuando argumenta que es imposible que un sistema tenga información sobre sí mismo porque requiere que se encuentre en una correlación particular consigo mismo y esto no es posible. No es una idea nueva que la mecánica cuántica no pueda describir a los observadores. 102. Entonces, si en RQM/diagonal mecánica cuántica relacional/diagonal no tiene sentido afirmar que todo el universo está en un estado de entrelazamiento porque, al ser parte de él, no podemos interactuar con él por definición. 104. No tropezamos aquí con el viejo problema, ¿es un conjunto una parte de sí mismo, bajo una nueva apariencia? ¿No estamos de vuelta en la conocida paradoja del mentiroso? Si mi afirmación siempre estoy mintiendo es verdadera, entonces esta afirmación en sí misma es una mentira, ya que implica que no siempre estoy mintiendo, etc.
Lacan ofrece aquí una solución, distinguiendo entre el contenido de una enunciación y la posición subjetiva de la enunciación implícita en ella. Siempre estoy mintiendo puede hacer que mi experiencia de toda mi existencia sea inauténtica, falsa. Sin embargo, lo contrario también se sostiene. La afirmación sé que soy un pedazo de mierda puede ser en sí misma literalmente verdadera pero falsa en el nivel de la postura subjetiva que pretende dar, ya que implica que, al decirlo, de alguna manera demuestro que no soy completamente un pedazo de mierda, que soy honesto conmigo mismo. Pero, ¿tienen estas delicadezas psicológicas algo que ver con el universo cuántico? Sí, como afirma repetidamente Rovelli, no hay ningún objeto, ningún elemento de la realidad, que no sea observado, si los objetos existen solo en relación con un observador, en relación con ese observador. Entonces el hecho de que no tiene sentido afirmar que todo el universo está en un estado de entrelazamiento significa que uno debe abandonar la noción misma de todo el universo. Esto no implica que haya algo fuera del universo, es solo que el universo no se puede totalizar ya que, para hacer esto, se necesita un observador externo. La no totalizabilidad del universo implica, pues, un límite negativo, frontera, un límite fuera del cual no hay nada. Así que yo, como parte del universo, puedo afirmar que no hay nada en el universo que no esté enredado y que, ubicado en este límite, yo soy esta nada. No puedo ser solo una parte del universo, el mundo entero se derrumba en mí como observador, es decir, en una de sus partes. Para decirlo de otra manera, cuando RQM postula que los eventos cuánticos existen solo en interacciones y que el carácter de cada evento cuántico es solo relativo al sistema involucrado en la interacción, de modo que diferentes observadores pueden dar diferentes explicaciones de la realidad de la misma propiedad física, es decir, cuando afirma que la ocurrencia de un evento no es algo absolutamente real o no, pero son estas y otras afirmaciones similares universalmente verdaderas. Independientemente de cualquier observador, o también son válidas solo en relación con un observador humano específico. La única manera de afirmar su validez universal sin presuponer un observador externo global es basar tales afirmaciones universales en una limitación o límite inmanente de la realidad misma. Esta limitación nos lleva a la primera conclusión de la teoría de la relatividad especial. No hay simultaneidad global, no hay una hora que abarque todo el universo. Si observas con un telescopio a una persona en un planeta a 4 años luz de la Tierra, lo que ves es lo que estaba haciendo hace 4 años en ese planeta. Entonces, ¿puedes decir que ella está haciendo ahora en ese planeta lo que estará haciendo durante años después de que tú, en tu ahora, la observes desde la Tierra? No, porque 4 años después de haberla visto a través del telescopio, en su tiempo, podría haber regresado ya a la Tierra y podría estar 10 años terrestres en el futuro, medido por el tiempo terrestre. 39. Así que entre mi pasado los eventos que sucedieron antes de lo que puedo presenciar, en mi ahora y mi futuro los eventos que sucederán después de mi ahora hay un intervalo que no es ni pasado ni futuro, y todavía tiene una duración. Es un presente expandido, 15 minutos en Marte, millones de años en la galaxia de Andrómeda. Hay, sin embargo, un aspecto del tiempo que ha sobrevivido a la demolición de la teoría newtoniana del tiempo. El mundo no es más que cambio, no es una colección de cosas, es una colección de acontecimientos. Estos eventos están en un dónde, pero también en un cuándo. Están delimitados espacialmente, pero también temporalmente, son acontecimientos. 87. La única limitación es que no podemos organizar el universo como una sola secuencia ordenada de tiempos. 99. En el mundo hay cambio. Hay una estructura temporal de relaciones entre los acontecimientos que es cualquier cosa menos ilusoria. No es un acontecimiento global. Es un orden local y complejo que no es susceptible de ser descrito en términos de un único orden global. 100. Si la verdadera realidad de los campos y las ondas está fuera del tiempo y el espacio, entonces el tiempo y el espacio son, en algún sentido básico, ilusorios. Sin embargo, no es falso el esquema subyacente de la realidad básica y las apariencias ilusorias de la misma manera que su opuesto, el progreso gradual hacia formas superiores. Lo que empuja a este espacio cuántico preontológico hacia colapsos y barra diagonal o hacia nuestra realidad común debe ser alguna imposibilidad inmanente,
un uno barrado o algún límite, más allá del cual no hay nada, un límite que coincide con su más allá, es decir, que es en sí mismo inaccesible, en el propio espacio cuántico básico. Volviendo a nuestra línea principal, la teoría fundamental del mundo no necesita una variable temporal, solo necesita decirnos cómo varían las cosas que vemos en el mundo entre sí. 103-4, de acuerdo, pero las cosas que vemos en el mundo siempre son percibidas por nosotros como cosas que existen en el espacio y el tiempo. Desde nuestra perspectiva, la perspectiva de unas criaturas que constituyen una pequeña parte del mundo, vemos que el mundo fluye en el tiempo. Nuestra interacción con el mundo es parcial, por lo que lo vemos de manera borrosa. A esta difuminación se añade la indeterminación cuántica. 169. Detecto aquí una cierta ambigüedad. El primer factor, la limitación de nuestra perspectiva, hace que el mundo nos parezca borroso, de modo que todavía podemos imaginar cómo desde una perspectiva global completa el mundo no está desdibujado, sino que la indeterminación cuántica lo hace borroso en sí mismo. Esto nos lleva de nuevo a la entropía. La ilusión de una sola línea del flujo del tiempo es, para simplificar las cosas al máximo, el resultado del hecho de que todos, la humanidad, compartimos la misma perspectiva de vivir en un mundo de creciente entropía. La entropía también explica por qué recordamos el pasado y no el futuro. No es simplemente porque el futuro aún no sucedió, sino porque el flujo del tiempo se basa en la creciente entropía. La entropía era menor en el pasado, y, lo que parece desde nuestro punto de vista, como el orden mayor de las cosas en el pasado deja huellas en nuestro presente. Dado que nuestro futuro se basa en el desorden creciente, no puede dejarnos huellas. El hecho es que el origen de nuestra sensación de poder actuar libremente en el mundo, eligiendo entre diferentes futuros, aunque seamos incapaces de actuar sobre el pasado. 144-145. Otro problema que veo aquí es, si cada encuentro / interacción cuenta como observación, no significa esto que los colapsos son infinitos, ya que las entidades son procesos de cambio que existen solo en la interacción con otros. Para Rovelli, una entidad está expuesta a múltiples interacciones y en cada interacción colapsa en un objeto determinado diferente, en un estado propio diferente. En sí mismo, este objeto es solo un lío de oscilaciones de ondas cuánticas. Pero, de nuevo, si el colapso ocurre en todos los encuentros, incluso entre dos partículas, no solo en las observaciones en un sentido más estricto, entonces los colapsos ocurren todo el tiempo continuamente. Billones de billones, más que las partículas, no son de ninguna manera eventos excepcionales. Entonces, tenía razón Sabine Hossenfelder cuando escribió que nuestro universo es básicamente determinista, con solo pequeños márgenes de incertidumbre a nivel subatómico que no afectan a la realidad a mayor escala. Si toda interacción cuenta como observación que causa un colapso, y si las cosas existen solo en sus interrelaciones, ¿no significa esto que todo lo que existe son objetos colapsados determinados? El mundo es como una colección de puntos de vista interrelacionados. Hablar del mundo, visto desde fuera, no tiene sentido porque no hay, fuera, en el mundo. 109. Llegamos así al problema de El amigo de Wigmer. Implica la observación de toda la interacción de un objeto con su observador que los colapsos también pueden superponerse, que un objeto / evento X contiene una multiplicidad de colapsos, no solo porque interactúa con múltiples observadores sino porque esta interacción misma es observada por múltiples agentes. Citando de nuevo a Rovelli, cada parte del mundo interactúa con una pequeña parte de todas las variables, cuyo valor determina el estado del mundo con respecto a ese subsistema en particular. 136. Así, de nuevo, el mundo es como una colección de puntos de vista interrelacionados, cada uno de los cuales es en cierto sentido universal, ya que representa el mundo entero desde un punto de vista singular. Pero, de nuevo, ¿qué cuenta como una observación? Apoyándose en los teoremas de incompletitud de Gödel y en la física cuántica, Roger sostuvo que la conciencia no es computacional, que no puede explicarse en el modelo de un ordenador, y afirmó que tenemos que evocar otra dimensión más fundamental para explicarla. Los teoremas de Gödel se ocupan de los límites de la demostrabilidad en las teorías axiomáticas formales.
El primer teorema de incompletitud establece que ningún sistema consistente de axiomas cuyos teoremas puedan ser enumerados por un procedimiento efectivo, es decir, un algoritmo, es capaz de probar todas las verdades sobre la aritmética de los números naturales. El segundo teorema, una extensión del primero, muestra que el sistema no puede demostrar su propia consistencia. Desde un punto de vista hegelo-lacaniano, se impone a una solución diferente. ¿Qué pasaría si, siguiendo con Gödel, postulamos que no hay necesidad de ir más allá porque la conciencia se basa en un punto muerto de la computación, que es un efecto de la computación tropezando con un límite más allá del cual no hay nada? No hay una vaga homología entre esta idea y el punto de Heidegger, en su análisis de nuestro uso cotidiano de las cosas en Sein und Zeit, de que nos damos cuenta de las herramientas solo cuando funcionan mal. Utilizo un martillo confiando irreflexivamente en mi práctica y mis costumbres, pero me doy cuenta de él cuando, por ejemplo, su cabeza pesada se desprende de un mango largo después de que lo balanceo con demasiada fuerza. Penrose se basa en las propiedades básicas de la computación cuántica. Los bits, qubits, de información pueden estar en múltiples estados, por ejemplo, en la posición de encendido o apagado, al mismo tiempo. Estos estados cuánticos existen simultáneamente, en una superposición, antes de fusionarse en un solo cálculo, casi instantáneo. La coherencia cuántica se produce cuando un gran número de cosas, por ejemplo, todo un sistema de electrones, actúan juntas en un estado cuántico. ¿Qué tiene esto que ver con nuestra conciencia? Penrose se refiere aquí a la idea de Stuart Hemroff de que la coherencia cuántica ocurre en los microtúbulos, estructuras proteicas dentro de las neuronas del cerebro. Los microtúbulos son estructuras tubulares dentro de las células eucariotas, parte del citoesqueleto, que desempeñan un papel en la determinación de la forma de la célula, así como de sus movimientos, que incluyen la división celular, es decir, la separación de los cromosomas durante la mitosis. Hameroff sugiere que los microtúbulos son el dispositivo cuántico que Penrose había estado buscando en su teoría. En las neuronas, los microtúbulos ayudan a controlar la fuerza de las conexiones sinápticas, y su forma de tubo podría protegerlas del ruido circundante de la neurona más grande. La simetría y la estructura reticular de los microtúbulos son de particular interés para Penrose. Él cree que esto apesta a algo de mecánica cuántica. Lo que está sucediendo en el cerebro debe estar aprovechando no solo la mecánica cuántica, sino también donde sale mal. Es donde la mecánica cuántica debe ser reemplazada. Entonces, ¿necesitamos una nueva ciencia que aún no existe? Así es. Exactamente. 5. Hay 3 problemas con esta cuenta. En primer lugar, una gran mayoría de científicos rechaza la idea de Hameroff de los microtúbulos como dispositivos cuánticos. En segundo lugar, aunque la noción de Hameroff de los microtúbulos es materialista, describe lo que sucede en nuestro cerebro, su visión general es idealista, para decirlo sin rodeos. Piensa que la conciencia es una sustancia espiritual inmaterial, mientras que Penrose es un ateo que se llama a sí mismo, un tipo de persona muy materialista y fisicalista, y le molestan los seguidores de la nueva era que se han aferrado a las teorías cuánticas sobre la no localidad y el entrelazamiento para apuntalar sus creencias paranormales. 6. Sin embargo, Penrose también parece oscilar con respecto a este punto, afirmando que la protoconciencia está en todas partes. Un elemento de protoconciencia tiene lugar cada vez que se toma una decisión en el universo. No estoy hablando del cerebro. Estoy hablando de un objeto que se coloca en una superposición de 2 lugares. Digamos que es una mota de polvo que pones en 2 lugares a la vez. Ahora, en una pequeña fracción de segundo, se convertirá en uno u otro. ¿En cuál se convierte? Bueno, esa es una elección. ¿Es una elección hecha por el universo? ¿Es la mota de polvo la que hace esta elección? Tal vez sea una elección libre. No tengo ni idea. 7. Y en algunos pasajes, Penrose va al final de este camino y saca la conclusión idealista. De alguna manera, nuestra conciencia es la razón por la que el universo está aquí. 8. Nos encontramos, pues, en el extremo opuesto de Ravelli,
para quien la observación, que colapsa una superposición cuántica, no tiene nada que ver con la conciencia, ya que se produce en cualquier interacción material de diferentes partículas. Entonces, ¿cómo navegar entre estos dos extremos? De especial interés son aquí los intentos de definir los modos de cognición que no implican ninguna autoconciencia consciente, ni siquiera la que a veces se atribuye a los animales altamente desarrollados. En una revisión de la literatura existente, McComaro argumenta convincentemente que las plantas son res cogitantes extendentes. Las plantas están constantemente extendiendo su cognición a través de la extensión activa de sus cuerpos y, con ella, de sus aparatos cognitivos funcionales. Y más allá de eso, las plantas también extienden activamente su proceso cognitivo al entorno con el que están constantemente comprometidas y que alberga una amplia gama de sus sustancias bioquímicas. Tal enfoque anticartesiano, rechazando la distinción ontológica entre res cogitans y res extensa, no tiene nada que ver con ningún oscurantismo vitalista de la nueva era, permanece firmemente en el espacio del materialismo científico. Tercer problema, ¿dónde entra exactamente la conciencia aquí? ¿Es el espacio de las superposiciones como tal o designa el momento del colapso, de una elección en la que, en una pequeña fracción de segundo, se convertirá en uno u otro? Desde un punto de vista lacano-schellingiano se impone un contraargumento inmediato. ¿Pero por qué la identificación de la decisión, libre, con la conciencia? ¿Las decisiones básicas no son inconscientes? Lo que falta en el espacio mental de Penrose, en el que hay procesos físicos y conciencia, es, por lo tanto, simplemente el inconsciente freudiano. Esta es también la razón por la que debemos abandonar la opción de que las superposiciones son inconscientes, mientras que la conciencia entra en el momento de la decisión, lo que provoca el colapso de las superposiciones. Las decisiones son inconscientes, la conciencia simplemente toma nota de ellas. El precio que Matteo Smerlac y Rovelli están dispuestos a pagar por este punto de vista relacional, 9, es que rechazan el punto de vista predominante, según el cual las violaciones del teorema de Bow proporcionan una prueba de la no localidad, y afirman que su versión de RQM nos permite salvar la localidad. No es necesario abandonar la localidad para dar cuenta de las correlaciones de la RAP. Desde el punto de vista relacional, la aparente no localidad cuántica es una ilusión errónea causada por el error de ignorar la naturaleza cuántica de todos los sistemas físicos. En primer lugar, ¿qué es la localidad? Llamamos localidad al principio que exige que dos eventos espacialmente separados no puedan tener una influencia mutua instantánea. Argumentaremos que esto no se contradice con las correlaciones de tipo EPR, si tomamos la perspectiva relacional de la mecánica cuántica. El axioma básico de la RQM es que la realidad física es formado por los eventos cuánticos individuales, hechos, a través de los cuales los sistemas que interactúan, objetos, se afectan entre sí. Por lo tanto, se supone que los eventos cuánticos existen solo en las interacciones y, este es el punto central, el carácter de cada evento cuántico es solo relativo al sistema involucrado en la interacción. Barra diagonal diferentes observadores pueden dar diferentes explicaciones de la realidad de la misma propiedad física. Este hecho implica que la ocurrencia de un evento no es algo absolutamente real o no, sino que solo es real en relación con un observador específico. Nótese que, en este contexto, un observador puede ser cualquier sistema físico. El observador preferido de Copenhague se relativiza en la multiplicidad de observadores, formados por todos los sistemas físicos posibles, y por lo tanto ya no escapa a las leyes de la mecánica cuántica. En la situación EPR, tenemos precisamente un caso así. Cada una de las dos partículas entrelazadas es medida por un observador separado, A y B, de modo que A y B pueden considerarse dos observadores distintos, ambos haciendo mediciones en I. La comparación de los resultados de sus mediciones barra diagonal no puede ser instantánea, es decir, requiere que A y B estén en contacto causal. Más importante aún, con respecto a A, B debe considerarse como un sistema cuántico normal, y, por supuesto, con respecto a B, A es un sistema cuántico normal, barra diagonal. Esto no significa que B y A no puedan comunicar su experiencia. De hecho,
En cualquiera de los dos relatos existe la posibilidad de comunicar experiencias y en cualquiera de los dos relatos se asegura la coherencia. La contradicción surge solo si, en contra de la estipulación principal de la RQM, insistimos en creer que hay una explicación absoluta y externa del estado de las cosas en el mundo, obtenida mediante la yuxtaposición de realidades relativas a diferentes observadores. En este preciso sentido, Smerlac y Rovelli se distancian de Einstein al tiempo que señalan que la motivación original de Einstein con la RAP no era cuestionar la localidad, sino más bien cuestionar la completitud de la MC, sobre la base de una firme confianza en la localidad. RQM es completo en el sentido de agotar todo lo que se puede decir sobre la naturaleza. Sin embargo, en cierto sentido, la RQM puede interpretarse como el descubrimiento de lo incompleto de la descripción de la realidad que cualquier observador individual puede dar. A puede medir la variable puntera de B, pero el conjunto de los eventos descritos por B es irreduciblemente distinto del conjunto de eventos descrito por A. En este sentido particular, se puede decir que la RQM muestra la incompletitud de la MC de Copenhague con un solo observador. Entonces, la intuición de Einstein de que las correlaciones de la EPR revelan algo profundamente ausente en la mecánica cuántica de Copenhague puede entenderse como correcta. La incompletitud de la MC de Copenhague es el desprecio de las propiedades cuánticas de todos los observadores, lo que conduce a paradojas como la aparente violación de la localidad expuesta por la EPR. ¿Cómo explica esta línea de argumentación el hecho de que, en el caso de partículas entrelazadas, si A mide el spin de una de las partículas, puede saber cuál es el spin de la otra partícula sin siquiera esperar un mensaje de B que medirá este spin? O, más modestamente, ¿cómo puede saber lo que verá cualquier otro observador que mida el spin de la otra partícula? Si universalizamos la relacionalidad y definimos cada parte de la realidad como dependiente de un observador, de modo que la misma parte de la realidad no solo parece diferente, sino que es diferente para diferentes observadores, no nos quedamos atascados en una visión global bastante plana, similar al primer rasgo del materialismo dialéctico formulado por Stalin. ¿Toda entidad está atrapada en una compleja red de relaciones? Las cosas no existen solas separadas unas de otras. O, para complicar aún más las cosas, cuando A y B interactúan, ¿no son ambos al mismo tiempo observadores del otro y observados por el otro? Entonces, ¿por qué necesitamos un observador externo que registre la interacción? ¿Acaso las dos partículas que interactúan no se observan ya? Surge aquí un contrapunto filosófico ingenuo pero correcto. Si todo es relativo, si es lo que es solo relacionalmente, con respecto a un observador, ¿no flota en el aire toda esta red? Para no colapsar en sí misma, ¿no necesita esta red depender de alguna forma de absoluto? La respuesta es, sí, pero este absoluto no es una realidad en sí más allá de todas las observaciones. Solo puede ser un fundamento negativo, el límite mismo, un límite más allá del cual no hay nada. De la misma manera que, en el estructuralismo, la diferencialidad solo puede funcionar a través de una diferencia pura. En la relacionalidad cuántica el hecho de que toda entidad se base en ser observada implica que no todo puede ser observado, sino que lo inobservable no es una realidad positiva externa no observada. Es el límite mismo de la observación. Es en este sentido que RQM es realista sobre la existencia de entidades cuánticas, aunque es antirrealista sobre la función de onda. Las superposiciones de funciones de onda son solo un instrumento para calcular probabilidades tal como aparecen a un observador de una entidad cuántica, no parte de la realidad observada. Aquí tropezamos con la pregunta filosófica básica. Cuando afirmamos que una teoría debe ajustarse a la realidad, ¿qué queremos decir con esta realidad? Cuando se le preguntó acerca de un mundo cuántico subyacente, Bohr supuestamente respondió: no hay un mundo cuántico. Solo hay una descripción abstracta de la física cuántica. Es erróneo pensar que la tarea de la física es averiguar cómo es la naturaleza. La física se refiere a lo que podemos decir sobre la naturaleza. Por lo tanto, todo lo que estamos tratando en realidad son partes de nuestra realidad cotidiana, números en la pantalla de un aparato de medición, etc. Pero, ¿no es tan fácil tal punto de vista? Es difícil evitar la pregunta: ¿por qué se mantienen las predicciones de QM,
la MC es la teoría más probada con éxito en la historia de la ciencia. Aún más, las superposiciones de ondas no son solo posibilidades. El punto de la mecánica cuántica es que las posibilidades tienen como tal una realidad e influyen en el resultado, en algunos casos. La única forma de explicar una medición es asumir que una partícula tomó todos los caminos superpuestos posibles. O, como lo expresó Neki Wast-San de manera concisa. En RQM, la función de onda se entiende como un dispositivo de contabilidad que rastrea lo que sucederá en la próxima interacción. Codifica cualquier interacción previa que haya tenido con el sistema S y permite a predecir el estado de S con respecto a en el futuro. Por lo tanto, es un dispositivo de contabilidad en lugar de una representación de una cualidad física real. Sin embargo, es necesario para RQM que la función de onda no represente ninguna magnitud física real. Si decimos que la función de onda no representa una cantidad física real, la pregunta sigue siendo cuál es la cantidad física subyacente que de alguna manera da lugar a la función de onda. En resumen, con el fin de dar una interpretación coherente, RQM debe tomar la función de onda para representar una cantidad física real, aunque sea una cantidad relativa. 10. El colapso de las superposiciones efectuadas por una medición afirma la dualidad de la realidad cuántica y la realidad ordinaria. ¿Acaso todas las paradojas mostradas por la medición de los procesos cuánticos no imponen una conclusión bastante obvia? Más allá barra diagonal por debajo de nuestra realidad espacio-temporal ordinaria hay, no un dominio espiritual atemporal, sino otro nivel de realidad donde las leyes de nuestra realidad espacio-temporal no se aplican, donde una partícula puede tomar muchos caminos simultáneamente, donde dos partículas entrelazadas pueden estar en contacto instantáneamente, más rápido que la velocidad de la luz, etc. Esta dualidad no es complementaria, en el sentido tradicional del término, ya que se refiere a dos niveles de realidad totalmente incompatibles. Los dos niveles están relacionados como las dos dimensiones de un paralaje. Aquí, la lógica del no todo de Lacan puede ser de alguna utilidad. Nuestra realidad ordinaria forma un todo basado en una excepción, el observador que provoca el colapso de las superposiciones, mientras que la realidad cuántica no requiere excepción. Sin embargo, por esa misma razón no es todo, y la imposibilidad que la hace no todo empuja la red de superposiciones hacia el colapso. Entonces, ¿qué pasa si, para comprender esta dualidad, usamos la diferencia de Lacan entre las dos formas de afirmación? ¿Existe una X o hay algo de X? Ilia de. Los ejemplos de Lacan: la femme en existe paz, la mujer no existe, e il en y a paz de gran autre, no hay un gran otro. La segunda negación es más fuerte. Aunque la mujer no exista, existe algo de las mujeres. Del mismo modo, existe una única realidad que surge a través del colapso de una onda, las superposiciones, mientras que hay superposiciones que no existen propiamente. La visión pluralista y perspectista de Robelli sobre la MC se expresa mejor con la siguiente cita bastante llamativa. Si queremos tener una idea verdadera de cómo es un punto del espacio-tiempo, debemos mirar hacia afuera, hacia el universo. La noción completa de un punto del espacio-tiempo, de hecho, consiste en la apariencia de todo el universo visto desde ese punto. 11. La determinación entre un subsistema del universo y el universo mismo es perfectamente simétrica. Es cierto que la naturaleza de tal subsistema local, punto espacio-temporal, depende de la forma en que interactúa con, o refleja, el universo desde su perspectiva particular, y esto parece una concesión parcial al monismo, pero en RQM no hay una mónada de las mónadas leibniziana porque el cosmos solo puede ser descrito a partir de algún sistema físico local. El problema con el monismo de prioridad es que se concentra exclusivamente en la dependencia de una parte sobre el todo, descuidando por completo el tipo inverso de dependencia. Esta dependencia inversa, todo en parte, es crucial. El ensayo de Musigno, E. Ocon y de Sudarsky Esas en Relational Quantum Mechanics aborda el problema general de la ambigüedad que afecta a la teoría cuántica estándar cuando se le priva de funciones especiales para los dispositivos de medición u observadores. Dentro de RQM, la ruptura de la unitariedad no se produce por misteriosos saltos cuánticos. En cambio,
Es una consecuencia del hecho de que es imposible dar una descripción completa de una interacción en la que uno está involucrado. Esta es una solución verdaderamente ingeniosa. El colapso de la onda ocurre debido a la imposibilidad de una descripción completa que incluya al observador midiendo un estado cuántico. Así, en una tensión propiamente dialéctica, las ondas colapsan localmente porque no pueden colapsar globalmente. Notas. 1. Véase Thomas Hartog, El origen del tiempo, Londres. Penguin 2023. Los números entre paréntesis que siguen indican las páginas de este libro. 2. Este pensamiento se lo debo a Jacqueline Rose. 3. Alenka Supani, The Odd One In, On Comedy, Cambridge, MIT Press 2008, p. 171. 4. Carlo Rovelli, El orden del tiempo, Londres. Penguin 2019, p. 30. Los números entre paréntesis que siguen indican las páginas de este libro. 5. Citado de Roger Penrose sobre por qué la conciencia no computa Nautilus. 6. Citado de O.P. Sid. 7. Citado de O.P. Sid. 8. Citado de O.P. Sid. 9. Véase 0604064, PDF, archive.org. Las citas no asignadas que siguen son de esta fuente. 10. Bernstein, O.P. Sid. Por lo tanto, no hay que confundir el real en sí preontológico implícito por la teoría cuántica, un real compuesto de procesos cuánticos, con el real preontológico que encontramos en las películas de Lynch o Tarkovsky, una densidad impenetrable que en última instancia sigue siendo fantasmático / diagonal imaginario. 11. Barbara J. 1982, Conceptos relacionales de espacio y tiempo, Brit. J. Fell. C. 33, p. 265. El autor. Slavoj Žižek. El filósofo marxista y crítico cultural esloveno es uno de los pensadores más distinguidos de nuestro tiempo. Žižek alcanzó el reconocimiento internacional como teórico social después de la publicación en 1989 de su primer libro en inglés, El objeto sublime de la ideología. Es colaborador habitual de periódicos como The Guardian, The Essay o The New York Times. Ha sido calificado por algunos como el Elvis de la teoría cultural y es objeto de numerosos documentales y libros.